Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, el programa semanal del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, auspiciado por el Centro de Cohesión y Conflicto Social, el COES. Semana a semana, ya llevamos 5 años en esto, examinamos los problemas que enfrentamos como humanidad, como personas, como región, como país, desde la perspectiva particular de las ciencias sociales. Y una de las grandes aspiraciones de las ciencias sociales es intentar tener una visión general, que le llamamos, en un lenguaje más complicado, la teoría sobre lo que pasa en nuestra sociedad, que nos permita de alguna manera, a través de los conceptos, iluminar lo que está ocurriendo, que obliga a utilizar esos conceptos en procesos de investigación, de modo que los conceptos nos orientan hacia la investigación y nos permiten también, sobre la cantidad de datos que se tiene, digamos, hacer una interpretación de esos fenómenos que le sirva a la sociedad, a todas las personas, que de alguna manera le sirva para entender lo que está ocurriendo. Desde hace algún tiempo ya decimos que vivimos en sociedades extremadamente complejas, que ya no se puede sostener sobre la base de teorías, digamos, muy simples, sino que deben dar cuenta de una cantidad enorme de transformaciones, además de la multiplicidad de actores sociales. Ya no son solo, como en otra época, las clases o los grupos organizados, sino que hay múltiples actores, y una de las pruebas de ello es la aparición, por ejemplo, y lo estamos conmemorando en estos días, de los estallidos sociales. Los estallidos sociales son una multiplicidad de actores que se enfrentan a una multiplicidad de otros actores. Y hay elementos estructurales en esto, hay elementos subjetivos. Bueno, no se trata en un programa como este de entrar en los análisis teóricos. Sin embargo, tenemos hoy día un invitado que se ha planteado como gran proyecto intelectual el generar una nueva teoría sociológica, social, desde América Latina, cosa que América Latina ha hecho en otras épocas y que de alguna manera se había abandonado. Ahora son esfuerzos que requieren suponen una tarea colectiva y parten por analizar fenómenos determinados. Y a partir de eso se va elaborando una cierta teorización. ¿Cuáles son los grandes lineamientos, digamos, o rasgos de la sociedad contemporánea? ¿Cómo explicar a partir de eso? O a veces solamente ilustrar, tratar de entenderlos. Fenómenos como los estallidos que venimos de estar conmemorando, o fenómenos como el surgimiento de nuevas clases sociales, o fenómenos tan específicos como
la guerra entre Ucrania y Rusia, o fenómenos como, que es el caso de uno de los análisis que hace nuestro invitado, como el de Milei en Argentina. Para ello se requiere entonces tener, como digo, un cierto aparato conceptual. Lo que importa para los seres comunes y corrientes, que somos todos, es más que ese aparato conceptual, es, bueno, ¿qué nos dice de la sociedad? Bueno, nuestro invitado hoy día para hablar de esto es Esteban Torres. Esteban Torres es un doctor en ciencias sociales de la Universidad Autónoma de Barcelona y de la Universidad de La Plata. Tiene postdoctorados en otras universidades, ha sido profesor en múltiples universidades, investigador de universidades de distintas partes del mundo, y tiene una cantidad muy grande de libros sobre tanto teoría social como interpretación de los fenómenos que ocurren en nuestras sociedades. Y vamos a partir entonces, junto con darle la bienvenida y sentirnos honrados con su participación acá, se trata además de alguien muy joven. Vamos a partir por esta idea que lo que ha surgido, lo que estamos en presencia, y más que para hablar solo de sociedad capitalista o en los términos clásicos que se habló, hablar del nacimiento o la formación de una sociedad mundial postcolonial. Y esa sociedad mundial que se ha ido conformando es la que permite entender muchos de los fenómenos que ahí ocurren. Uno de ellos, y vamos a hablar de ello, es el de las explosiones sociales en el caso de América Latina. La formación de nuevas clases. Ahora, ¿cómo se ubica América Latina y cada uno, por supuesto, de nuestros países en la conformación de esta sociedad mundial postcolonial? Cuando decimos sociedad mundial, es que estábamos acostumbrados a hablar de sociedades nacionales o nacionales estatales, y que estábamos acostumbrados, por último, en el último tiempo, a hablar de sociedad global, que era una suma de alguna manera de las sociedades nacionales. La idea de sociedad mundial global es mucho más, sociedad mundial postcolonial, es mucho más compleja. Bueno, ¿qué es lo que es esto? Rápidamente. ¿Y cómo se ubica América Latina en esto? En que pareciera no tener su modelo propio, sino que tener alguna forma de relación de su propia modernidad con las modernidades, digamos, dominantes. Muchas gracias por estar con nosotros, Esteban, y partamos por ahí. Partamos por el concepto de sociedad mundial postcolonial y cómo se ubica América Latina ahí. Bueno, muchas buenas tardes, querido Manuel Antonio Garretón. Buenas tardes, audiencia toda de este programa que, como dijo Manuel Antonio, tiene un largo recorrido con enormes invitados, entre ellos Manuel Castells, Alan Turein, y conducido por quien a mi entender es uno o el principal sociólogo latinoamericano. Así que es un gusto grande estar acá conversando contigo, Manuel. Gracias por la invitación. En relación a la pregunta que me hiciste, monumental, gigante por su envergadura, lo primero que debo decir que indudablemente estoy en los principios del discernimiento
de algo, pero sí con determinadas certezas que me permiten, creo yo, avanzar en una visión de la sociedad. Comparto primero una premisa de partida, que la primera pregunta que debemos hacernos es, para solucionar y para conceptualizar un proceso, ¿en qué sociedad vivimos? Y lo que propongo ahí como hipótesis en mis investigaciones más recientes es que vivimos en una sociedad mundial postcolonial. Esa sociedad mundial postcolonial suscribe a la premisa de Alan Turing del fin de la sociedad. Es decir, el fin de una determinada idea de sociedad. Entonces, en lo que no vivimos actualmente en América Latina y en el resto de los 5 continentes, es en una idea de sociedad moderna que se define a partir de un principio de autonomía o de autodeterminación nacional. Es decir, una idea de sociedad fundada en la Europa del cruce del siglo XIX al XX. A mí me parece que la sociología, Manuel, la sociología que has ayudado increíblemente a revitalizar, a crear, a recrear durante todos estos años, en buena medida, desde mi perspectiva, no ha sido lo suficientemente atenta a los procesos que han sucedido en el sur global. Y si bien se ha analizado y se ha atendido en términos analíticos y políticos a los procesos centrales que surgen con la descolonización del siglo XX, luego del fin de la Segunda Guerra Mundial, y con los movimientos de liberación nacional, con la creación de los nuevos estados en África y en Asia, yo creo que hay un desacople ahí entre la visión de la sociedad que tenemos, que está centrada en un paradigma moldeado en Europa para el mundo y recreado en América Latina, que no ha tomado en cuenta seriamente 3 procesos mínimamente. Uno, a fondo, el proceso, como te decía recién, de descolonización avanzada, estamos hablando de Asia y África. En segundo lugar, estos movimientos de liberación nacional del sur global, que por ponerlo en la clave de autores o de tradiciones conocidas, podemos hablar del gran Alan Turing, que la verdad que se ha ocupado mucho de atender a estos movimientos de liberación nacional y a su perversión o a su declinamiento o a sus problemas políticos, morales, con su evolución en la década del 70 y del 80, y sobre todo el tema este es el tercer proceso, digamos, el ascenso del bloque del Asia-Pacífico, con epicentro primero en Japón, luego en los llamados tigres asiáticos, y más adelante en una China que a partir de la década del 80 no para de expandirse con una fuerza globalizadora creciente. ¿Qué es lo que a tu juicio es como lo central? ¿Qué es como lo central de esta sociedad mundial postcolonial? ¿Qué te parece como lo fundamental y cómo vive América Latina eso? La sociedad postcolonial lo que tiene de fundamental es el reconocimiento de una multiplicidad de sociedades históricas que están acopladas entre sí y que crean esto que es la sociedad mundial postcolonial, es una sociedad de sociedades. Hay quienes indican que la sociedad mundial nunca se realizó en el siglo XX, porque existían economías globales, existían sistemas entreestatales, pero no existía en sociedad, una sociedad mundial. Hay las tradiciones de pensamiento moderno que hablan de sociedad mundial, se refieren al estiramiento globalizador de la vieja sociedad moderna europea. Lo que trae de nuevo esta premisa es
un golpe como de singularización estructural e histórico, que nos lleva a pensar no en la superación, por ejemplo, de un sistema capitalista industrial a uno postindustrial o a uno informacional, sino la existencia en simultáneo, en un mismo tiempo, de diferentes sistemas capitalistas articulados entre sí. Esto, uno podría decir, no es completamente novedoso en tanto y en cuanto la competencia entre capitalismos industriales de los países centrales y periféricos tiene un reconocimiento accesorio pero existente, cuando se pensó siempre América Latina y la limitación de sus modelos de desarrollo. Pero creo que lo que presta atención a esta idea de lo postcolonial es que nos encontramos en una sociedad que ya no está regida por Europa y por el circuito noratlántico, que ha cobrado autonomía creciente y que esa propalación ya no se sitúa en el norte, sino que se sitúa mayoritariamente en el sur global. Y cuando hablamos de sur global, no hablamos en primera instancia de América Latina, sino de Asia. Y creo que en este momento estamos atravesando un momento de altísima incertidumbre, centrado en lo que algunos ya están hablando, de un movimiento de desoccidentalización del mundo, producto del avance de Asia. Entonces creo que este cuadro en el cual se encuentra hoy sujeto a América Latina en términos económicos y políticos, donde cada país es un tablero singular de un juego de poder mundial, en el cual cada elección nacional en todo país de América Latina ingresan Estados Unidos por un lado y China por otro, y que hoy se ve en la reconfiguración de los BRICS, que hoy se ven los procesos de desdolarización mundial. Bueno, creo que estos procesos económicos y políticos son resultados de un proceso de acumulación con avances y retrocesos. Se avanzó en un momento que fue en la década del 60, Manuel, que eso lo conoces perfectamente, mucho mejor que yo, donde los países del sur crecientemente autonomizados en términos formales presionaron para crear un organismo también internacional más democrático, los reclamos de nuevo orden económico mundial, de nuevo orden tecnológico mundial, eran reclamos del sur global en líneas generales. Hay una pérdida de poder fundamental de Europa y de Estados Unidos en ese momento. Tú hablas en tu trabajo de una modernidad dominante en esta sociedad, de una modernidad vasalla y de una modernidad autonomista. Entonces, ¿cómo se ubica América Latina en este espacio de modernidades, si se quiere? Y tú te contestas que básicamente en una versión como cíclica, moviéndose entre una modernidad nunca dominante, pero vasalla o autonomista. Muy rápidamente, ¿qué quiere decir eso con eso? ¿Y en qué momento estaríamos? Bueno, eso está ligado a lo que estaba comentando previamente, ¿no? Porque América Latina, podríamos decir, es la historia, si lo comparamos con Asia en esta sociedad postcolonial, de una persistencia, no de una transformación estructural. Es decir, China, lo tomo como ejemplo en ese texto, es el único país que logró, que está logrando, y lo va a hacer después India posiblemente, transitar estamos hablando en el siglo XX, transitar de la periferia del sistema económico mundial hacia el centro. América Latina, ese proceso, lo ideó, lo imaginó en sus momentos de liberación nacional, en sus proyectos revolucionarios, en sus proyectos que llamo autonomistas. Se imaginó siempre salir de esa posición periférica, con un horizonte post-periférico. Pero la historia de América Latina, en esta clave,
es la historia de una persistencia estructural en un movimiento pendular, como bien decías, que sí es un llamado de atención cuando uno piensa cómo evolucionan las sociedades nuestras, porque estamos más acostumbrados a observar las sociedades como cambios que se producen en una dirección relativamente lineal, digamos. Y acá lo que hay es la historia de un permanente retorno y, en cierta forma, y de la imposibilidad de una realización plena de un tipo de sociedad determinada. Entonces, concretamente, lo que digo es que América Latina se ha movido pendularmente entre formas, ¿sí?, autonomistas, que llamo ahí, y formas vasallas. Estas formas autonomistas son momentos en los cuales en la región se crean condiciones políticas, y en eso sigo la tesis de Cardoso y Faleto, la perspectiva de Manuel Antonio Garretón, de Alain Touraine, en donde en el espacio interno de las sociedades históricas, la política de los territorios nacionales activan desde abajo, podríamos decir, sintetizando, procesos de cambio que se trasladan a una forma estatal. Entonces ahí también de vuelta con Touraine ahí podríamos decir, el Estado es el activador, digamos, central de esos procesos de cambio. Y cuando digo el Estado, me concretizo en las élites políticas, las élites en general de Latinoamérica y las élites políticas. Y lo que creo que ocurre ahí entonces es que se dirime el famoso péndulo. Yo no sé cómo se habla en Chile, pero acá hablamos mucho del péndulo argentino. El péndulo es esa forma donde se va hacia una modalidad donde esas élites acopladas con movimientos políticos de base en el campo popular activan procesos, ¿sí?, anticoloniales, antiimperialistas, de avance, de integración regional, de integración política regional. Me refiero concretamente acá al periodo, para tomarlo más inmediato, entre 2003 y 2015, donde se recuperan determinadas dinámicas de integración desde abajo, con todas las limitaciones que esos procesos tuvieron, ¿sí? Y después momentos donde se recomponen formas de supeditación y de subordinación de América Latina a las grandes potencias del momento. En este caso, de una forma más indefinida entre Estados Unidos y China. Hoy día estaríamos viviendo estos momentos de retroceso en general en América Latina. O sea, estaríamos ubicados en el lado del péndulo, llamémosle como negativo. Quizás nunca en los anteriores se ganó, pero por lo menos estaba en un proceso de avance hacia ese lado del péndulo. Hoy día diríamos que en general en América Latina no lo estamos. Ahora, yo quisiera en ese plano, y antes de entrar a otro tema que me parece fascinante, en esta sociedad mundial postcolonial, del surgimiento de nuevas clases o formas de clase, que me parece un gran avance en la reflexión al respecto, pero quisiera tomar otro aspecto de tu trabajo. ¿Hay alguna relación entre el momento que se vive desde el punto de vista de este péndulo y las explosiones sociales? Te digo esto porque estamos en un mes, al menos en el caso chileno, de conmemoración, celebración para algunos, denostación para otros, de lo que fue el estallido como el, digamos, el máximo momento de movilización, uno de los mayores momentos de movilización que ha vivido la sociedad chilena, y que, bueno, terminó como terminó, lo que no quiere decir que haya resuelto, que al haber terminado se resolvieron ninguno de los problemas, no se resuelto ninguno de los problemas que motivaron el estallido. Pero estas explosiones sociales, tú das una explicación de estas explicaciones sociales en este mundo. Y entonces yo diría que el momento de regresión en el péndulo, el momento menos autonomista
eh, si se quiere, es el que provoca estas explosiones, o las explosiones tienen otra explicación en general en todos estos países, en los diversos países del mundo. Es buena la pregunta y la verdad que hay parte que lo voy a improvisar porque son esquemas y son abordajes que tienen formas muy propedéuticas, incipientes, y que mucho de eso todavía no se ha concretado en avances sociológicos sistemáticos, ¿no? Con información estadística y empírica. Pero podemos partir de una constatación, Manuel, me parece que en lo que se llamó década ganada, durante entre el 2003 y el 2015, no existieron explosiones sociales. Las explosiones sociales vinieron en 2019, como sabes muy bien, empezaron en Chile y se propagaron por América Latina a un ritmo inusitado, ¿no? Entonces, no, perdón, pero están las explosiones del 2011, están las explosiones del 2011 en todas partes del mundo. Sí. Incluida, claro, son movimientos más, por decirlo así, son más movimientos sociales que se expresan que estallidos en el sentido estricto. Por ejemplo, en el caso de la primavera árabe, que a algunos les gusta mezclarlo junto con la cosa del Wall Street, etcétera. Pero, digamos, en el caso chileno son las movilizaciones estudiantiles. Exacto. O sea, creo que, ¿no?, ahí cuando uno lo llama, y también lo hizo Manuel, ¿no? Lo hizo Manuel Castells, cuando empezó a hablar de explosiones sociales, cuando saltó de escala, ¿no? Fue una cuestión cualitativa. Un incremento en el volumen de fuerza de esa contestación asociado a una característica que fue su espontaneidad, ¿no? Y que se dispararon en los distintos países por motivos puntuales diversos. Pero ¿qué podemos decir sobre eso, Manuel? A mí me parece que esos procesos, y eso por eso me parece importante no perder de vista las tendencias, no perder de vista las dinámicas y los procesos de estructuración económica para pensar la política en cada país, y no perder de vista las culturas, que son, como a veces la gente y los colegas y las ciencias sociales no son lo suficientemente atentos, son dispositivos, son sistemas de valores, formas simbólicas que cambian poco. Entonces, ¿qué podríamos decir que observamos en términos tendenciales? Avance de las desigualdades, Manuel. Y esto estamos permanentemente consumiendo esa información en la prensa, ¿no? Tenemos dos tipos mínimamente de desigualdades que hoy en día están prosperando en esta sociedad mundial que ya no está centrada, como digo, en Europa y que está cada vez menos centrada en el norte occidental, por eso lo postcolonial. Desigualdades al interior de los países, ¿no? Y desigualdades entre países. Hay un autor que se llama Branko Milanovic, que posiblemente lo conozcas, y que él dice, más o menos desde la segunda década del siglo XX, empieza a tener más importancia para explicar las desigualdades del mundo, las desigualdades entre países, que las desigualdades al interior de cada uno de los países. Pero concretamente lo que tenemos es un avance tendencial de un proceso de concentración económica donde no hay que perder de vista los países y las localizaciones de los países en el mundo. Hubo toda una literatura en la década del 90 que se encargó de desacreditar la idea de que existía en el mundo y que era un organizador de las relaciones de poder en el mundo, las relaciones entre el centro y la periferia. El argumento para decir de que ya no tiene valor la diferenciación entre el centro del mundo y las periferias era que dentro de las sociedades ricas, llamadas ricas, se generan exclusiones, se generan desigualdades, se generan pobrezas, nuevas pobrezas, procesos de desplazamiento, segregaciones urbanas. Entonces, las ciudades del norte, inclusive el estado Nueva York, el paradigma de esas desigualdades al interior de las ciudades ricas, llevan a pensar de que había una suerte de clase media mundial, de que tenía primacía la idea de unas élites mundiales y un campo popular o un sector excluido que
pululaba en el centro y en la periferia en términos no iguales, por supuesto, pero sin grandes modificaciones. Bueno, yo creo que en este momento, hace tiempo ya, nos devuelve la información y las preocupaciones que tiene nuestra sociedad y que estamos leyendo a un esquema en el cual pesa mucho estos dos planos de las desigualdades. Los países ricos, o muchos de ellos son cada vez más ricos como países, las empresas dominantes de del capitalismo informacional o de la sociedad del conocimiento, como llamamos, están localizados en su enorme mayoría en Estados Unidos y crecientemente en China, no en Europa. En Europa no hay una sola empresa de las empresas pujantes, mega empresas hoy en el mundo, no hay una sola que está en Europa, de las 10 primeras empresas mundiales. Y después tenemos las desigualdades al interior, Manuel, de las sociedades, donde tenemos este fenómeno nuevo que es escandaloso y que Chile está a la vanguardia de este proceso, que son los 1.000 millonarios. Es decir, estamos hablando ya no de una élite, de la élite de hace 10 años atrás, de la élite de hace 20 años atrás, de la élite de Pinochet. Estamos hablando de otro estrato, que se ha despegado aún más de los demás. Y es lo que yo llamo eso, le llamo una supraélite. Y las explosiones sociales tendrían que ver con este fenómeno. Es solo una explosión contra el 1% o es más complejo que eso. Porque uno podría decir que el rechazo del 1% podría estar más cercano a lo que eran los movimientos clásicos. En cambio, las explosiones que tienen como característica precisamente este aspecto, el aspecto de estallido, más que el aspecto de búsqueda o planteamiento de un proyecto de cambio. Lo que tenemos más bien el rechazo, no más esto, pero no sé mucho qué es a lo que tengo o puedo aspirar, que no sea a resolver mis problemas particulares. Te agradezco mucho la intervención. Me parece, bueno, creo que sos uno de los autores intelectuales que más ha teorizado o más ha reflexionado sobre esto de una forma más lúcida, digamos, así que lo mío va a ser modesto en ese sentido, pero sí creo, Manuel, que por un lado son estas desigualdades, pero no son esas estructuras, y ahí me voy a poner tureiniano, digamos, no son esas estructuras las que determinan la explosión, claramente. Lo que sí creo que sucede es que se cruza eso con un momento de la región en relación a Estados Unidos. Creo que hubo un apoyo muy grande en esos años donde en los países donde se ocurrieron estas explosiones, una articulación muy grande entre estos estados, y ahí hablábamos de esta modernidad vasalle, que es una realización en una época de formas concretas de los actores. No, estamos hablando ahí de fuerzas políticas que se legitimaba, Manuel, la política hacia arriba y no hacia abajo. ¿Quién sostiene los gobiernos neoliberales en América Latina? ¿Lo sostiene el pueblo, principalmente? ¿Lo sostiene quién? ¿La clase media? ¿Sostiene en términos de legitimidad social? No, lo sostienen desde arriba. Y ahí también hay procesos de legitimación. La legitimación no solo funciona hacia los territorios nacionales, sino que también funciona a lo que podríamos llamar topográficamente hacia arriba. Y yo creo que se produce la explosión porque hay un momento de máxima agresividad en la política y en el Estado, en los gobiernos que procesaron esos estallidos. Porque la verdad que contestación social hubo siempre, conflictos los hay, el tema es cómo se exacerban para producir un desencadenamiento de esa envergadura. Y yo creo que todas las explosiones tienen estas características. Se producen ya en una sociedad que no cambia con el cambio de gobierno, y ahí estamos hablando de estas estructuras de desigualdad
al interior del país, concentración de poder económico, extranjerización de las economías latinoamericanas, reprimarización de las matrices económicas. Eso se ve y es difícil que cambie de un gobierno para otro, ¿no? Pero lo que sí se observa es un comportamiento de los gobiernos que sí cambia, de los gobiernos llamados populares, del forma en que procesan el conflicto, y los gobiernos que también se llaman comúnmente neoliberales, pero que son gobiernos vasallos en tanto y en cuanto se supeditan en mayor medida a los intereses de las élites de los países centrales y no a sus sociedades. Entonces tenemos reacciones agresivas. Milei es eso. Milei es un momento de máxima agresividad sobre el campo popular. Y las manifestaciones que tenemos hoy en Argentina, que están nucleadas, como estuvo en Chile hace un tiempo, propaladas por el sector estudiantil, tiene demasiado que ver con la agresividad abierta del gobierno frente a las demandas de la sociedad masificadas en la calle. Y una cosa más, Manuel, que me parece interesante y que es preocupante a la vez, creo yo, que es el tema cultural. Porque yo creo ahí nosotros, que para mí fue un agrado muy grande, coordinamos hace tiempo un dossier en donde discutimos la cuestión del neoliberalismo con algunos colegas y lo discutimos asociado al tema de la cultura, que llamas de comunicación, a la cultura, a los procesos de mercantilización social. Y yo creo que ahí tenemos, entre las tendencias que avanzan, ¿sí? Es un proceso que yo no me diría de creciente mercantilización de los valores de esa sociedad. Y eso también ayuda a explicar el post-estallido chileno, el post-estallido del resto de los países. ¿Por qué se recomponen las sociedades? ¿Por qué se desactivan esos conflictos? ¿Por qué no se crea eso que Ruiz llamó el nuevo pueblo, como una configuración cultural política que rompe con una cultura neoliberal? Porque ahí lo que hay en el fondo, Manuel, en términos de Baudelaire, y tal como lo veo, un punto central, un código que tiene que ver con la cultura capitalista relacionado al consumo. Entonces yo creo que lo que diferencia al pueblo de las élites, a los estratos inferiores que se manifiestan por su exclusión, no es un proyecto de sociedad. Es una forma de exclusión de esa cultura del consumo. La sociedad, y sin caer en una generalización burda, tiene expectativas de consumo muy acentuadas en este mundo. Y los gobiernos progresistas, populares, tampoco tienen ni siquiera un discurso anticonsumo. Que eso es parte de las paradojas, de los inconvenientes de los neodesarrollismos y demás. Planteo algo complicado y que se suele obviar porque las soluciones no son evidentes ni sencillas de imaginar. Pero ahí lo que hay, antes que nada, uno pregunta, ¿y por qué se produce el estallido? Porque también se ve negada la posibilidad de acceder a una sociedad de consumo en su vértice más agudo en términos vitales y existenciales, que tiene que ver con la realización, con la identidad, con la integración en la sociedad. ¿Cómo te integras en la sociedad? A tan parte a través del consumo y de esos valores, que no hay una paleta de alternativas societales con actores sociales que encarnen o sean portadores de esos diferentes tipos de sociedad llevado a ese plano cultural. Entonces yo creo que ahí ahí tenemos un núcleo de problemas, creo yo. Esteban, desgraciadamente hemos llegado al límite del programa y otros temas quedaron pendientes, pero vamos a tener que seguir en esta conversación en otro momento, porque yo creo que esta última idea que estabas desarrollando algo tiene que ver con este surgimiento de nuevas formas, de nuevas clases sociales, que era uno de los temas interesantes que me interesaba tratar. Pero este aspecto cultural que tienen los estallidos, que tiene el fenómeno cultural arraigado en los actores y sectores sociales que uno podría pensar que eran los motores posibles de cambio y que no
no existen ni en los actores políticos de cambio, ni tampoco en los actores sociales que antes fueron representados, los actores sociales de cambio, que fueron representados por las clases sociales, las clases populares. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros y será, señoras y señores auditoras y auditores, hasta la próxima semana. Muchas gracias a ustedes también. Muchas gracias a ti, Esteban. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.